Amigos de Conversaciones, este es un episodio muy interesante. Este es un joven prominente de la comunicación, es un profesor universitario, un hombre que debate con mucho criterio, presenta ideas y sabe combinar la profundidad con un lenguaje llano. Y quiero hablar también de esa comunicación en este programa, en este episodio de Conversaciones con Manuel Cruz. Bienvenido. Saludos, profesor. Gracias por la invitación. Un gusto tenerle aquí y poder conversar. Manuel, la inclinación hacia la comunicación, ¿eso surgió desde siempre o en una etapa determinante de su vida? Iniciar una labor tan complicada, tan comprometida, tan sacrificada como esa. La comunicación me llegó a mí de sorpresa. De sorpresa. Sí, yo entré a la comunicación por un pique que tomé. Sí. Y una persona me invitó a acompañarla a un espacio que trabajaba. Sí. Acompáñame para que bote ese pique en el camino. Acompañé, entonces allá, estando ya en el estudio. Hola Manuel, ¿cómo tú estás? Aquí está Manuel. Manuel es un joven brillante, ojalá ustedes lo escuchen. Manuel, saluda a la gente aquí. Y empecé a conversar ahí, saludar, y mira, la gente quedó loca contigo. Tú vas mañana por el programa. Digo, pero ¿cómo así? Ya yo hacía opinión desde el punto de vista del análisis político, pero solamente en entrevistas y cosas. Y ahí empecé a participar 2 días a la semana. Luego pasé al Nuevo Diario 2 días más también. Ya tenía 4 días ocupados. Yo me resistía a estar todos los días en los medios de comunicación. Yo tenía una idea un tanto equivocada. ¿Cuál era la idea? ¿Era una idea distorsionada del tema de los medios de comunicación? ¿O tenía una visual distinta estando fuera? ¿Cómo era eso? Yo tenía más interés en que las personas le prestaran atención a mis opiniones en entrevistas, desde el punto de vista del análisis político. Y tenía la visión en ese momento de que si estaba todos los días en los medios, la gente podía perder un poco el interés por las opiniones per se. Pero eso se fue dando y entonces lo que hice fue una combinación de, bueno, pero lo que yo hago opinando de temas políticos, de temas internacionales, pues lo voy a llevar entonces a una plataforma permanente. Y ahí se dio un proyecto entonces ya con el compañero Elvin y con otros amigos y entramos a una plataforma muy famosa. Ahí ya teníamos que estar todos los días a las 5:50 de la mañana, ya estábamos en el estudio. Y bueno, tenemos ya casi 12 años madrugando en ese trajinar y la verdad es que me gustó, me adapté. ¿Qué es lo más satisfactorio de esta labor de comunicación? ¿Y cuál es quizás ese elemento que uno dice, bueno, no me gusta tanto, pero bueno, tengo que convivir con él? Bueno, la verdad es que para mí es un poco difícil tener que ser lo más profesional posible cuando estoy entrevistando quizás a alguien o entrevistar a alguien con que yo tengo algún tipo de diferencia. Y hay que hacerlo de manera profesional. O sea, hay gente que uno lo abraza y uno siente como que le sale una ampolla. Es como que está haciendo una entrevista con una gente que tú sabes que te está diciendo mentira y tú estás normal en una actitud donde no le vas a responder y no va a hacer nada. Y entonces también está el tema de que si te invito a mi casa no te puedo maltratar tampoco. Por supuesto. Tiene que ser un trato elegante. Y yo sé que me está hablando una mentira y el pueblo que está escuchando, ¿sabes? Y entonces eso es un poco complejo, la verdad. Sí. Y creo que lo más satisfactorio en mi caso es levantarme todos los días a decir lo que me dé la gana. Yo me levanto a eso. A eso. Sí, a veces yo me paro en el espejo, no encuentro con quién pelear. Digo, bueno, voy a pelear contigo, amigo mío, en el espejo. Yeah. Porque creo que las cosas hay que hacerlas diferentes. Y creo además que había una necesidad de ponerle contenido a la comunicación. Yo pienso que en la medida en que los medios de comunicación se han ido diversificando, ha llegado el auge de las redes sociales, las nuevas plataformas, pienso que se ha perdido un poco el contenido. Y todavía hay un público que sí le interesa eso. Y yo me inclino mucho por esa parte, me gusta. Manuel, uno coloca la radio, pone el sol en la mañana y podrá escuchar tus comentarios. Mucha gente diría, bueno, este es un joven que han colocado ahí, pero la gente desconoce esos procesos y desconoce a veces la preparación para articular de manera efectiva un comentario determinado. Ese proceso formativo ha pasado por ¿qué etapas? Bueno, por etapas tan difíciles como hasta llegar a un momento a abandonar la universidad en un momento, pero no, por no dar recursos para seguirla pagando. O sea, momentos complicados como ese, pero creo que ha valido la pena. Y todavía ya sintiéndome un poco mayor, sigo todavía gravitando y preparándome.
tengo la... Yo creo que tú tienes que ser un asunto permanente. Yo me he dedicado hace muchos años y me he constituido un estudiante permanente. Sí, Como uno está estudiando, bueno, pues... A mí me gusta estudiar, de hecho, o sea, y además disfruto mucho, y tengo la oportunidad también, que como soy maestro ya hace unos largos años, también eso me permite estar actualizado. O sea, Claro. yo, si no me falla la memoria, creo que doy unas 14 materias diferentes en diferentes áreas, entonces eso me permite tener... Esa labor entonces entre la comunicación y ser un profesor universitario, esa vida académica, ¿cómo la define? Es difícil, es muy complejo, porque entonces el aula es de corte científico, Claro. de corte conceptual, y a veces en la comunicación para uno poder conectar hay que ser un poco pragmático, hay que ser un poco estridente para llegar también a un público. A veces hay que incomodarse, tirar algún San Antonio. O sea, es una combinación compleja, pero un día sí me pasó algo complicado. Un día confieso que soy un poco reacio cuando veo a un extranjero hablando mal de la República Dominicana. Yo siempre creo que los únicos que tenemos derecho a decir que esto no sirve somos nosotros. Okay. Pero cuando aparece un extranjero, y recuerdo en un Nos momento... resiente mucho eso. Sí. Y recuerdo en un momento que Diosdado Cabello agredió verbalmente a la República Dominicana. A través del presidente, y fue una ofensa. Pero una ofensa al presidente también y al país, ¿no? Pero hace ya unos largos años. Después volvió y lo hizo. Bueno, volvió y lo hizo. Pero hace unos años nos dijo genuflexo a nosotros, de todo. Sí. Creo que por el caso de Nicaragua me parece que fue. Sí. Y yo llegué ese día endemoniado. Y le dije tantas cosas, y entonces cuando llegué al aula, me dijo una estudiante: profesor, me alegré muchísimo de lo que hizo, pero lo sentí. Usted no tenía la necesidad de hacer eso. Usted es un intelectual, una cosa. Usted pudo haber dicho todo eso sin tener que utilizar esos epítetos tan airados. Y la verdad que eso me hizo sentir un poquito mal. Y después de ahí he tratado de ser lo más sosegado posible, pero a veces se va. Manuel, usted pasa por la academia, pasa por la formación, y lo ha manifestado aquí que lo hace de manera permanente. Cuando uno encuentra muchos espacios en los medios de comunicación hoy día, siente que hay ausencia de formación, ausencia de profundidad. ¿Cómo hacer conciencia de la necesidad de que usted, al estar frente a un micrófono, tiene que hacerlo sobre una base conceptual, una base formativa? ¿No siente eso, que hay una debilidad en la comunicación nuestra? Yo creo más bien que hay una multiplicidad de cosas. Okay. Hay espacios donde no hay nada que ver, hay espacios donde, digamos, hay algo medianamente que ver, y hay otros en los que hay ese tipo de aportes que uno busca, ¿verdad? Hay el debate, hay la profundización, pero yo creo que más bien es un tema de público, y creo que nosotros mismos en los medios de comunicación hemos caído en el tema de buscar conexión y olvidarnos de la responsabilidad social. Okay. En mi caso creo que todo el que tiene un micrófono en las manos tiene que estar consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos. Además, no creo que la fama y la conexión con la gente deba solo servir para comunicar. Yo creo que todos nosotros también debemos tener un compromiso social, una parte que aportarle, devolverle el cariño que la gente le brinda a uno. Yo creo en eso y lo hago frecuentemente hace ya aproximadamente 21 años. Regularmente la gente no sabe lo que uno hace, pero todos los días ahí llega gente a esa emisora y espera a uno afuera, y ya todos los días después de las 11 de la mañana hay que abordar ese tema. Cuando uno baja ahí, que mira, que una receta, que mira, y yo hago esa cosa con muchísimo cariño, porque además lo siento, además creo en eso, y además tengo un tema de que estoy convencido de que Dios de alguna forma me recompensa a mí cuando yo logro ayudar a algunas de esas personas que aparecen allá. Pero yo creo que sí, que en la medida en que nosotros interioricemos que hay un compromiso con este país y con las cosas que hacemos, eso obligatoriamente nos va a llevar a tener que seguir preparándonos, por lo menos lo que vemos la comunicación desde esa perspectiva. Manuel, un día usted alaba al presidente de la República por una acción. Otro día usted está a cargo de la oposición. Viene un tercer día y usted ataca al gobierno, y viene un cuarto día y usted arremete contra la oposición. A uno se le hace difícil identificarlo por dónde estarían sus afectos. Ese equilibrio que usted logra a veces no es muy fácil lograrlo.
¿Usted no ha tenido quizás el fuego cruzado de que en algún momento puedan tildarlo de gobiernista, en algún momento que se abraza a la oposición y viceversa? ¿Cómo convivir con eso? Bueno, cada vez que me pasa eso, me pasa con frecuencia, es el momento donde me siento más orgulloso de lo que yo hago. Hace año y medio usted estaba listo, su candidatura, usted estaba muerto y el único que no lo sabía era usted. Pero que hoy cualquiera le dice eso a usted porque usted sacó 10%. Tiene que estar claro de eso, presidente. Eso tiene que ser real. Eso no puede quedarse en más medidas de las que se han tomado. Y el pueblo tiene que sentir lo que eso se está tomando. No importa con quien haya que discutir. Sí. El día, bueno, los lunes, por ejemplo, yo tengo mi agenda. Los lunes son los días que yo siempre digo, el funcionario que de viernes a domingo se metió en un lío, sabe que el lunes se gana un premio. Se ganó. Que el lunes ese es el mío. Ese es el suyo. Entonces, ese día me acusan de PLDista resentido, me acusan de falsista. Entonces, el martes yo, como el presidente pone una agenda en la semanal, que es una agenda muy importante, pues veo la semanal, busco el tema que yo considero más importante para los destinos del Estado Dominicano, y entonces si lo veo positivo, pues destaco eso, ¿verdad? Ese día entonces me acusan de que... Es del gobierno, lo malta usted del gobierno. Soy un vendido del gobierno, Entonces los miércoles yo toco solamente un tema social neutro. Hay causas sociales con las que yo estoy muy vinculado, sea la protección de personas con algún tipo de discapacidad. Yo, por ejemplo, soy un enfermo luchador contra la ludopatía, el tema en contra de las drogas. En fin, un sinnúmero de temas que yo creo que debemos abordar en este país. La mejora de la educación, por ejemplo, es un tema para mí fundamental. Y es un tema permanente, ¿no? Exacto. Y entonces los jueves son los días como que yo me levanto y digo, bueno, déjame ver quién está en la agenda de actualidad, ya sea la oposición o el gobierno. Y entonces ahí me centro. Los viernes ya lo dedico al tema geopolítico, al tema internacional, que es una marca que hemos estado desarrollando hace un tiempo, que es la área nuestra. Pero cuando me hacen ese ejercicio, digo, bueno, la objetividad va bien. Anoche mismo, por ejemplo, me encontré en una situación muy especial porque acababa de darle un tallazo a algunos PLDistas y entonces llegué a una actividad de un querido amigo y allá me encontré un grupo que coincide con las aspiraciones de Francisco Javier y otro que está en la acera de enfrente, más ligado a Abel Martínez, ese grupo. Y cuando llegué me dice el grupo de Francisco, a ti te amamos aquí. Me dice el otro grupo, a ti debe llevarte paro. Y la verdad siempre yo trato, Roberto, a veces la gente quiere compararme con otros colegas. Yo le digo, mira, es muy fácil para mí hacer lo que yo hago porque no tengo agenda política. Tengo una convicción con las mejoras de algunas cosas en este país. Pero no dejen de respetar a la gente que sí es profesional y que lo hace bien y que por la razón que fuera tiene una simpatía o con el PLD o con la Fuerza del Pueblo o con el propio gobierno. Eso no significa que sea menos profesional que yo. Simplemente yo abandoné el ejercicio de la militancia política. ¿Por qué? Por diferentes razones. Primero porque quise dedicarme de lleno a mi vida profesional en la consultoría política. Yo tenía el problema de que como este es un país que todavía está pasando la cuarta elección del libro Nacho. Entonces, aquí, como yo era PLDista en ese momento... La cuarta elección del libro Nacho. Por ahí vamos. Con esfuerzo, ¿eh? Okay. Entonces, todo el que me veía, que sabía que yo era PLDista, entendía que lo que ese consultor, lo que era un infiltrado, que es la otra. Entonces, eso me daba mucho trabajo. La verdad es que solo los amigos de otra bandería política me contrataban. Esa fue la primera decisión. Segundo, yo me convencí de que los partidos dominicanos y su liderazgo se convirtieron en la misma cosa, todos. Yo los respeto a todos. Me he ganado, gracias a Dios, el respeto de los líderes. Tengo muy buena consideración en términos personales de cada uno, pero estoy convencido que todos los partidos son parte, embonan en un sistema, no ni siquiera porque ellos mismos quieran tener algún tipo de comportamiento. Y ese sistema que inicia por el financiamiento de las campañas electorales, pues limita en muchos casos el liderazgo de hacerlas. Yo estoy convencido que quizás Danilo, quizás Leonel, quizás Luis, todos han querido hacer grandes transformaciones como las sueño yo. Pero cuando llegan allí, decía Kissinger, la situación que hay entre un analista y un gobernante es que el analista puede pasarse la vida analizando de adentro y de afuera. Claro. El gobernante tiene que tomar una decisión. Así es. Eso dificulta también. Sí, lo complica. Pero sí siendo mucho respeto por todo. Donald Trump acaba de cumplir sus primeros 100 días en el segundo periodo constitucional.
ha regresado con un intervalo de 4 años y ha sido una disrupción el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Qué mirada tienes como especialista y analista de estos temas políticos, geopolíticos y política internacional? Bueno, la verdad es que Donald Trump se ha convertido, digamos, en una caja de Pandora. Donald Trump ha generado una incertidumbre tal en la comunidad internacional que yo pienso que hay que verlo con pinzas. La verdad es que estos primeros 100 días, primero en términos económicos, han sido desastrosos. El informe que acaba de salir de la economía estadounidense y como motor económico global no tiene buenas notas en términos económicos. Ya en lo que tiene que ver con el cumplimiento de algunas propuestas de campaña, en lo que tiene que ver con la migración, en lo que tiene que ver con la reducción de algunos, lo que él llamaba despilfarro de dinero, como el tema USAID y otros temas, yo pienso que ahí él ha estado cumpliendo con el cometido. Y lo ha dicho, que yo estoy haciendo lo que prometí en la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Pero si vamos a la geopolítica, digamos que él ha sido medianamente exitoso. Medianamente. ¿Por qué? Primero, el hombre sometió a Panamá, hizo lo que le dio su gana con Panamá prácticamente. Yo siempre he dicho, y quiero ser enfático en eso, la geopolítica no tiene corazón ni sentimiento. La geopolítica no podemos verla desde la perspectiva de que una potencia se impuso sobre la base de otra y que eso es malo. En política no hay buenos ni malos. Hay decisiones y eso trae consecuencias. Claro. Entonces, por ejemplo, el individuo ha puesto a una buena parte de la comunidad internacional a que vayan a hacer lo que él mismo dijo que han tenido que hacer, ¿verdad? Que no vamos a repetir eso aquí. Y ha estado, digamos, jugando las fichas. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál es la debilidad que tiene eso? Que ha tenido que pelearse con todos sus aliados para hacer eso. Ahora mismo acaba de conseguir un acuerdo con los recursos minerales de Ucrania, que en la práctica era lo que le importaba. No hay tal interés de acabar con la guerra. Si ya se consiguió los minerales, ya con la guerra que pase lo que quiera. Pero está el caso de China y el caso de Rusia. Él pensó que podía llevar a Putin a hacer lo que él quería. Putin tiene sus propios intereses en esa guerra. Putin no anda buscando un acuerdo en la guerra, es ganar la guerra. Eso es diferente. Y el caso de China, bueno, China tiene, digamos, los brazos más largos de lo que él pudiera haber pensado. Es que ha querido doblegarlo con el tema de los aranceles y China prácticamente no le ha hecho ni caso. Entonces, ¿qué es lo penoso de esto? Bueno, que hay una subversión del orden internacional. Esa incertidumbre, que es lo que ha hecho, ha ralentizado la economía. En algunos casos ya se está sintiendo de manera profunda. Y lo que esperamos es que este señor, repito, conforme a la búsqueda de sus intereses, que es lo que va a hacer siempre. Estados Unidos está sustentado sobre la base del destino manifiesto. Y él, desde el primer momento que llegó, en su discurso habló de William McKinley. Cuando tú dices William McKinley es, para mí, ¿verdad? Es mi ídolo, te está diciendo cuál es el camino que vas a seguir. Pero sobre la base de esa dinámica, yo espero que en el menor tiempo posible, pues pueda por lo menos, digamos, medianamente poder concertar con los demás países, porque la verdad es que Estados Unidos no tiene la capacidad de vivir solo. No hay ningún país en el mundo que tenga lo que se llama la autarquía. Todos necesitamos de todos, uno más que otro, y lo que hay hoy en el mundo es una interdependencia. Eso es lo que existe. Por eso, pero la verdad es que este primer trimestre ha estado bastante difícil. Así yo lo visualizo. La relación con Europa ha sido una relación de altas y bajas en estos primeros 100 días. ¿Qué reflexión tienes sobre ese particular? Porque si Estados Unidos ha tenido aliados tradicionales, esos efectivamente han sido los países europeos. Lo primero es que el propio Europa, yo digo que es el arquitecto de lo que le está pasando. La primera situación que tiene Europa y Occidente completo, pero sobre todo Europa, es que no tiene un líder de categoría internacional. El líder más importante en este momento que tiene Europa es Macron, y prácticamente Macron, Putin lo ridiculizó previo a la entrada de la guerra. Y el propio Trump ha hecho lo que ha dado gana con él. Entonces, cuando uno ha tenido también dificultades internas, claro, ha tenido dificultades en su gobierno, ya se proyecta el principio del final de su mandato en el año 2027, o sea que al final es un liderazgo complicado, ¿no? Cuando uno ve un bloque como esto, ¿verdad? Que hoy no tiene una figura, por ejemplo, como una Angela Merkel, no está. un Winston Churchill, ¿verdad? Estamos hablando de gente de categoría mundial. Entonces, la primera debilidad que tiene Europa es tener un interlocutor de esa categoría para poder sentarse quizás a negociar de tú a tú con un Putin, con un Xi Jinping, con un propio Donald Trump,
que aunque no tiene esa categoría de un líder tan importante como ellos, pero El presidente encabeza la potencia más importante del mundo. Claro. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que Europa se ha quedado. Europa se ha hecho prácticamente un bloque satélite de los Estados Unidos y de otros países. O sea, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es fundamental para Europa, Europa no depende de la tecnología de última generación de Estados Unidos y de otras latitudes. Y además de eso, el propio Macron lo venía diciendo hace mucho tiempo, necesitamos un instrumento de seguridad que tenga la característica europea y que defienda los intereses europeos. La OTAN no es eso. La OTAN es un instrumento de protección y de seguridad de los intereses estadounidenses en territorio europeo. Entonces yo creo que a Europa le va a costar todavía mucho tiempo. Un bloque tan importante como ese no se independiza, no pierde esa vinculación con Estados Unidos y con otras latitudes de un día para otro. La verdad es que Europa está en una situación muy difícil y creo que con lo que está pasando con la relación ahora en Estados Unidos, indefectiblemente va a tener que poco a poco empezar a abrir más la mirada hacia China. Yo pienso que China al final va a ser el más beneficiado. Si Trump continúa por ese camino, va a tener que profundizar sus relaciones. ¿Sería la alternativa europea? ¿China sería esa alternativa? Bueno, si no logra armonizar una relación más estable con Estados Unidos. Es el que tiene mayor posibilidades económicas. Claro. O sea, las relaciones internacionales no se sustentan ni en la amistad, ni en el agradecimiento, ni nada. Simplemente tenemos que sobrevivir. Claro. Entonces, si tú estás en una actitud de tu aliado histórico, como lo he sido siempre, de ahora de maltratarme o de no reconocerme lo que he hecho por ti, aunque no quiera, voy a tener que mirar a otras latitudes. Y China tiene los recursos, tiene la intención y además ha estado siendo agresivo en las inversiones en todo el mundo. Esa es una puerta que yo pienso que está abierta ahí. El presidente Luis Abinader va agotando su segundo periodo de gobierno, poco más de 8 meses ya en este segundo periodo. Estamos hablando de que para cerrar este ciclo, 3 años nos separan de él y el presidente ha estado desarrollando una agenda mezclada entre grandes obras, ese aporte que quiere dejar en materia institucional. ¿Por dónde entiendes tú, siendo analista y siendo una persona con mucha profundidad, que debe encaminarse en este segundo periodo de gobierno la presidencia de Luis Abinader? Bueno, la verdad es que primero el segundo periodo inició con una situación bastante difícil, porque lo primero es que hubo una desconexión de lo que planteaban las encuestas en el periodo de campaña. Todas las encuestas decían, y así todavía lo reflejan, que conjuntamente con la intención de voto que el presidente todavía mantenía, como en efecto pasó el día de las elecciones, conjuntamente con eso, las personas estaban manifestando inquietudes sociales importantes. Cuando tú buscabas los renglones de los problemas más importantes que las personas señalaban, el alto costo de la vida, el tema de inseguridad, en fin, un sinnúmero de problemas. Y cuando el presidente llega, el presidente cambió por completo el clima de opinión pública y afectó la ecología emocional de las personas. Primero, con un planteamiento de llamar a bautizados presidenciables. Y segundo, inmediatamente puso en agenda una reforma constitucional. Eso evidentemente que ocupó el clima de opinión pública, pero eso estaba contrastando con lo que la gente estaba diciendo en las encuestas, que era su mayor preocupación. Por eso los 3 primeros meses de gobierno para mí fueron una cosa, en términos organizacional, yo pienso que desastrosa. La verdad, como que no se encontraba el camino, la cohesión como para articular. ¿Siente que eso ha mejorado? Sí, claro que sí. ¿Ha mejorado claro en estos meses? Claro que sí. O sea, hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. El presidente ha estado tratando de desarrollar su agenda de gobierno. Ahora, ¿qué ha pasado? Primero, se ha encontrado con una intensificación del mayor problema que tenemos los dominicanos, que es el tema haitiano. Claro. O sea, mucha gente dice aquí hay más haitianos que nunca. Es natural que lo haya. Estamos hablando que en ese proceso en el que la gente es más haitiano que nunca, mataron a un presidente de la República, las bandas han tomado prácticamente más del 80% del control de ese territorio y allí se ha agravado lo que he denominado, no porque lo diga yo, sino porque así lo establecen los
el derecho internacional, allí se ha agravado, allí está sucediendo perfectamente lo que es un crimen de lesa humanidad. O sea, no solamente estamos hablando, no, allí hay desplazamiento forzoso de personas, allí hay violaciones masivas de mujeres y niñas y allí hay crímenes a mansalva de población. Entonces, allí hay perfectamente, no es solamente que hay un grupo de bandas, no. Y evidente que un pueblo muerto de hambre, con una frontera porosa como lo ha sido siempre, y no se van a dejar morir. Además, hay que estar consciente que República Dominicana es el espacio vital de Haití. La gente no quiere entender eso. La gente me dice, bueno, esa gente hay que sacarlo. Yo digo, bueno, pero ¿qué hacemos? Trujillo los mató y han seguido viniendo. ¿Qué cosa puede ser más sangrienta, más horrenda que matarlos? Y Trujillo lo hizo y siguen viniendo. Siguen viniendo porque no se van a morir de hambre. ¿Qué debe hacer el Estado Dominicano? Tomar medidas, como ha estado haciendo el presidente Abinader. Entonces, tratando de luchar con esa realidad, el presidente ha tenido que concentrarse. Mucha energía, mucho tiempo, muchos recursos y sobre todo mucho lobismo internacional, que ese es otro elemento adicional que también lleva tiempo. Y consume tiempo. ¿Entiendes? Entonces, esa parte yo pienso que ha estado operando de manera efectiva. Ahora ha hecho el llamado al diálogo, el liderazgo nacional. ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Aceptar el diálogo? Sí, claro que sí. Claro, es que debe ser, Roberto. He dicho en innumerables ocasiones que nosotros, en lo que tiene que ver con el ejercicio gubernamental, tenemos que tener diferencias siempre. Todos los días debe haber diferencia entre la visión de gobierno. Pero hay unos temas que tienen que unir, ¿no? Cuando hablamos de modelo económico, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos del tema migratorio, cuando hablamos del tema... Todos esos temas son de Estado. Claro. Esos son temas que el liderazgo... Por eso he hablado hace 7 años de constituir en República Dominicana lo que he denominado una cumbre de Estado permanente. Que perfectamente el liderazgo se puede reunir cada 6 meses, se puede reunir anual, solo para ver temas de Estado. ¿Por qué? Primero, porque nosotros tenemos una gran experiencia. O sea, tenemos a 3 expresidentes de la República, no solo vivos, sino gravitando en política. Claro. Segundo, tenemos a una buena cantidad importante de ex vicepresidentes de la República, claro, también gravitando en política. Y ministros. Y a varios ex cancilleres, claro, importantes también, gravitando en política. Entonces, toda esa experiencia yo pienso que hay que aprovecharla, es lo primero. Además, en política no hay que ser amigo. No. Con que tu interés es que el país vaya bien y el mío... Y en un ambiente de cordialidad y respeto ya, con eso es suficiente. No es con eso suficiente, ¿verdad? Claro. Podemos no estar de acuerdo en un tema y lo planteamos con el nivel de respeto. El otro ingrediente es que República Dominicana, después de la salida del último gran caudillo, Balaguer, el poco o mucho crecimiento que hemos tenido ha sido sobre la base de pactos entre el liderazgo político. Lo hicimos en la primera reforma del Estado, la CONARE, ¿verdad? De ahí vino la modernización de la justicia, la institucionalización de algunos temas, y ahora después el pacto entre Miguel Vargas y Leonel, la reforma del 2010, ahí vimos la reforma constitucional. Entonces... Bueno, pero todos los problemas que hemos tenido con anterioridad, como el Pacto por la Democracia, claro, en 1994, resolvió el problema de crisis política. O sea que tú tienes muchas razones. Los pactos son importantes. Son los pactos, sí, que han salvado situaciones. Claro que sí. Además, hay una experiencia que nos está dando en la cara. Y es el tema que donde el liderazgo político ha perdido fuerza o se ha degradado, ellos y sus partidos, que ha venido en la región. Políticos chatarra que se hacen redentores y lo que vienen a acabar con el marco institucional. Y han convertido a los países en un desastre. Entonces nosotros no podemos llegar ahí. No, es posible. Tenemos sí que mejorar muchas cosas en el liderazgo que tenemos. Lógico. Hay retos que hay que mejorar. Ahora, esos son los interlocutores nuestros. Pero otro ingrediente es, que para mí también es importante, es el tema de que todo el Estado, todo el país, todo el que quiere echar hacia adelante y cumplir con sus objetivos nacionales, lo primero que debe tener como herramienta fundamental es una coincidencia en su liderazgo. Claro. O sea, ningún extranjero, por ejemplo, va a venir aquí a invertir, ninguna empresa, 4 o 5 mil millones de dólares en un proyecto, si el liderazgo político ahí se está matando. Y bueno, yo voy a invertir mi dinero ahí, pero puede que mañana llegue Roberto a la presidencia y Roberto eche para atrás todo lo que decidió Manuel. Entonces no tiene sentido. No lo garantiza. Entonces, por eso yo soy partidario del diálogo, independientemente de que tengo diferencias políticas con todos ellos. Yo pienso que eso es importante. Para el PRM mantenerse en el poder, más allá de la presidencia establecida de Luis Abinader hasta el año 2028, ¿qué debería hacer desde la lógica política? Bueno, lo primero que debería hacer el PRM es saber que los presidentes no vienen los chuflay. ¿Cómo así?
Yo no he visto ninguna cosa de los chuflagues. Mira, Roberto salió presidente. De los chuflados. El PRM, todo el mundo entiende que puede ser presidente de la República ahí. Eso es lo que está pasando, mucha gente. Sí. Claro, mucha gente entiende eso. Y yo he dicho... ¿Por qué lo entiende? Bueno, porque... Pero hay compañeros valiosos. Sí, claro que sí, yo no he dicho que no. Y todos tienen derecho, Roberto. Claro. Y yo he dicho públicamente que hay muchos, no voy a mencionar ni siquiera nombres, que si el presidente de la República le quita por 15 minutos su decreto, le pasa lo mismo que a Netflix cuando se cae el internet. Se queda buscando. Se queda buscando la señal, ¿verdad? Se queda buscando. Pero no puedes verlo, pero no puedes ver la serie ni la película. Y hay otro tema, es un tema de contraste. Es un tema de contraste. Bueno, yo he llegado aquí, yo tengo los labios cenizos de un momento a otro. Los labios cenizos. Pero me senté en esta silla. Roberto dice, mira, Manuel, ponte aquí. Ya me da un aire acondicionado. Diferente te da el aire. Ya un tipo me abre la puerta. Un mozo viene. Me dice la dama que está ahí, don, ¿usted va a comer aquí? Y entonces ese don empieza a hacerme... Empieza a caminar, ¿verdad? Y yo me creo el don, de verdad. Y mire, que sí, ok. Y ya yo no compro lo estimado de los zapatos, yo compro un perregado, ¿no? Y ya yo me creo esa cosa y empieza la gente con eso. Sí. Y se le entonces el síndrome del candidato. Qué cosa. Gente que cuando se ve en una valla... Usted puede ser. No hay quien lo saque de ahí. Entonces, pero yo creo que... Eso siempre lo hemos tenido en la política dominicana. Sí, claro, y es natural que sea así. Claro. Ahora, una cosa es que Roberto me diga, Manuel, he decidido emprender un camino de cara a construir el futuro que yo quiero. Todo el que quiere ser profesional tiene que inscribirse a la universidad. Lógico. Ahora, que me diga Roberto a mí que ayer estábamos juntos en la 800 de Arroyo Hondo comiendo fritura y que mañana él es presidenciable. Pero, ¿qué pasa, Roberto? ¿Qué pasó? Algo pasa. Algo está pasando. Entonces, el primer elemento que tiene el PRM para continuar es entender que lo único que tiene en las manos real para construir el futuro es trabajar por el pueblo dominicano. O sea, si no hay una concepción de ayudar al presidente de la República que haga un gran gobierno y que la gente lo valore en consecuencia, no habrá 28 para nadie. No importa que el candidato sea Jesucristo. No importa. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que todos tienen también que hacer conciencia de su pasado. El PRM tiene que entender que aunque ha mostrado características disímiles al PRD que conocemos, tienen que hacer conciencia histórica de que esa rebatiña, de que ese deseo voraz de que o era yo o que entra el mar, eso debe desaparecer en este momento. No puede replicarse. No puede, o sea, hay que hacer conciencia de eso. Y tercero, yo creo que también el PRM tiene que hacer conciencia de que el PLD tuvo más poder que ellos, probablemente líderes con mayor formación que ellos, una gran obra de gobierno. O sea, el PLD construyó una gran obra de gobierno. Quizás no supieron liderar esa obra para que se mantuviese, digamos, una buena imagen de la misma. Y lograron 4 periodos constitucionales consecutivos. Estamos hablando, yo dije inclusive en un momento que el PLD, como organización política, hablo del comité político, se había convertido en la institución colegiada más poderosa que había visto América Latina, inclusive por encima del PRI de México, como organización colegiada. Como perdieron esa mística, como entendieron, ¿verdad?, que la presidencia se consigue comprando una toalla Charmin, una cosa de esa, ¿verdad?, y no protegiendo lo que tú haces. Si el PRM no entiende y no se ve en ese espejo, pues yo creo que puede tener problemas. Ahora, si se levantan todos los días los PRMistas como si estuviesen aspirando a ganarse el cariño de la gente con su trabajo, pienso que puede inclusive tener posibilidad de quedarse en el 28 sin ningún tipo de problema. Pero para eso hay que hacer conciencia de eso. Para quedarse es evidentemente con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, ganándole a la oposición que uno siente que todavía sigue dispersa. Esa dispersión, Manuel, ¿es real? ¿La sientes? ¿Han mostrado algún nivel de incapacidad como para ponerse de acuerdo de manera interna? ¿Qué ha pasado con los partidos del sistema? Bueno, la dispersión no solamente es real, sino que se sigue profundizando. A mí me parece que ambos partidos, sobre todo la Fuerza del Pueblo, que es quien más ha continuado tratando de succionar al PLD. Yo investigué inclusive con algunos amigos que me parece un error que en esta coyuntura, si mañana van a tener que sentarse a conversar, aunque no lleguen a ningún tipo de acuerdo,
¿por qué estar en ese procedimiento si lo que hace es que radicalizas a los que se quedan? Va a dificultar la conversación mañana cuando llegue el proceso de conversación. Parece que alguien o algunos amigos de la Fuerza del Pueblo han convencido a Leonel Fernández de que aquellos que tienen posibilidad de convertirse en candidato del PRM de cara al 28, pues tienen buena cercanía con el licenciado Danilo Medina, con su estructura, y que por eso no habrá forma de que ellos puedan concertar un acuerdo. Bajo esa premisa, entonces, han incurrido en querer vaciar al PLD. Y a mí me parece errático ese proceso. ¿Por qué es errático? Primero, porque lo va a mantener divididos. Segundo, porque cuando tú analizas al expresidente Fernández, que es un líder de una dimensión que uno, el día que se escriba la historia del liderazgo político, yo pienso que Leonel va a haber que sacarle páginas especiales y particulares, un liderazgo increíble, pero además conserva una tasa de rechazo importante. Cuando tú tienes una tasa de rechazo tan importante como esa, que sobrepasa el 30%, y 3 partidos fuertes, ojo, el PLD no es el 10% de Abel Martínez. El PLD es uno de los partidos más emblemáticos y con mayor historia en este país, y se pudo ver que aún en la dificultad que tiene, el resultado que sacó en las municipales no es el de Abel Martínez en las presidenciales. Entonces, con 3 partidos fuertes gravitando y una tasa de rechazo como esa, obligatoriamente para poder desplazar al PRM tú necesitas una combinación de un deterioro del PRM, que el país entero quiera sacarlo del gobierno, y una conjunción de toda la oposición en un gran bloque. Sin eso no hay forma. Es como lo veo yo. Entonces, si desde ahora tú estás cerrando las puertas a que esa gran unificación se pueda dar en torno a ti, mañana va a ser un poco complejo, porque al que tira flores es probable que le manden claveles, pero al que tira otra cosa pienso que va a recibir lo mismo. Ha sido muy crítico, Manuel, con el funcionariado en el país. Y no solamente en este gobierno, sino de otros gobiernos. ¿Por qué a veces te fijas en esos detalles y la emprendes con algunos funcionarios? ¿Qué te irrita del funcionario público? Bueno, me irrita, Roberto, primero que el funcionario público entienda que esa institución se la dejó su papá en un testamento. Es lo primero que me irrita. Segundo, me irrita que una persona que ayer estaba viviendo en las mismas condiciones que uno, probablemente peor que uno, mañana entonces se circunscriba a creer que el país solamente existe en la habitación en la que él está con un aire acondicionado, y el país solamente está entre la Gregorio Luperón y la Máximo Gómez. Después el país no existe. Y entonces se aíslan de la gente, pero además me molesta mucho la gente que exhibe poder. O sea, cuando digo exhibe poder, gente que anda con un aparataje de jipetas, con un aparataje de guardaespaldas, cosa que tú sabes además que se hace con los recursos tuyos, con tus impuestos. Gente que no tiene ningún respeto por el erario, no tiene respeto por el ciudadano. Entonces, a mí me molesta mucho eso, y por eso le vimos rostrando en su cara. Digo, bueno, usted vestía de paca ayer, usted usaba producto Avon, o sea, no me vean a mí que usted hoy es un superdotado, ¿no? Yo lo digo para que lo sientan. Yo sé que le molesta ese tipo de cosas, pero también hay gente buena. O sea, hay gente que, sí. Por ejemplo, yo siempre he destacado, lo he dicho, para mí honran la política dominicana, lo he dicho públicamente. El país debería sentirse orgulloso de tener, y cualquier gobierno nombrado, a un Guarocuya Félix. Aquí no he escuchado nunca nada de Guarocuya. Señores, y tú haces un listado, Roberto, de las instituciones de poder en las que Guarocuya ha estado. Eso es una locura. Y nunca nadie lo ha mencionado un acto de corrupción. Nunca nadie lo ha mencionado exhibiendo poder, ni con guardaespaldas. Sánchez Cárdenas. ¿Y quién manejó más dinero que Sánchez Cárdenas aquí en la pandemia? Y ese individuo anda por ahí, un individuo que prestigia la política dominicana. Chanel Rosa. Entonces, ese tipo de comportamientos es el comportamiento en el que yo creo. Mira, por ejemplo, hay una persona en este gobierno que yo siempre lo he destacado. Tú vas todos los sábados tú vas a la librería famosa esa, que no voy a mencionar el nombre, y tú lo vas a ver ahí con su equipo de teórico que siempre ha estado ahí. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano. Hombre sencillo, decente, hermano. Oye, una estrella, sí, hermano. Un individuo que yo lo aprecio por eso. Sí. ¿Cuál es la necesidad? Sí. Y no deja hacer su trabajo por eso. Claro. Y otros
A usted, si un día lo veo en eso, usted sabe que lo voy a chocar. Claro que sí. Claro que sí. Bro. A mí no me va a ver. Yo no soy de ahí. Yo creo que el poder es para servir, Roberto. Sí, claro que yo creo que hay que dejar un legado y sobre todo cuando un presidente te da una oportunidad como esa. En una sociedad con tanta demanda como esta también. ¿Entiendes? Un pueblo pobre y además de eso, es un privilegio servirle al país. Y además, conjuntamente como tú, o como no digo, me refiero a cualquiera, hay otros dirigentes que también hicieron su trabajo. Claro. Y la oportunidad te la dieron a ti, eso es un privilegio. Entonces hay que sacarle provecho y además hacerle entender al que te nombró que no se equivocó cuando te nombró ahí. Que es lo más importante. ¿Entiendes? Manuel, tenemos que irnos, pero antes yo quisiera una reflexión final sobre la comunicación en el país y a dónde debemos orientar ese valor tan importante de comunicar y estar en conexión con la gente por distintas modalidades. Bueno, Roberto, la verdad es que yo creo que más que la reflexión en la comunicación, yo creo que la reflexión es a la gente. Porque acuérdate que los medios de comunicación son empresas, aunque a la gente le cueste aceptar eso. Claro. Entonces, una empresa se adapta al mercado. Si hay chatarra, si hay boquerosos en los medios de comunicación, como yo le llamo popularmente, si hay gente que no aporta nada, es porque hay un público que está demandando gente que no aporta nada. Sí. Entonces yo pienso que más bien el crecimiento, la reflexión y la búsqueda de cosas alternativas que puedan aportar, que puedan dejar algún tipo de legado, debe venir de la misma sociedad. Y en la medida en que la sociedad muestre más interés por la educación, por las mejoras de las cosas que deben mejorar, por una comunicación limpia, sana y que además sea transformadora. Constructiva. Constructiva. Ahora, yo pienso que en esa medida a nosotros mismos no nos quedará otro camino que adaptarnos a lo que el público está demandando. Claro. Pero el auge de las redes sociales, el mundo líquido, como decía Bauman, ha traído todo esto y hay gente que dice, bueno, no me puedo morir de hambre. Si tengo que encuerarme para conectar con el público, pues vamos a encuerarme, a decir 2 o 3 obscenidades. Yo no creo en ese tipo de cosas, pero respeto a todo el que lo hace, ¿verdad? Aunque no lo comparta, porque a la larga tienen un público ahí que lo demanda. Entonces, uno no sabe hoy a quién cuestionar, si al medio que lo hace o a la gente que consume ese tipo de contenido. Es por donde yo creo. Manuel Cruz ha estado con nosotros, ha sido una conversación muy interesante, el tiempo ha fluido bastante bien, te agradezco infinitamente este tiempo, augurándote el mayor de los éxitos, y sé que así será, tienes un hombre comprometido, muy bien formado, que aporta mucho a la sociedad y queremos que cada vez más gente joven, comprometida, esté en los medios y esté en los espacios de influencia del país. Manuel Cruz ha estado con nosotros en esta entrega de Conversaciones. Hasta la próxima.